una doctora que ya ha estado con nosotros y nos ha dado cátedra. Tenemos hoy como invitada especial la doctora Erika Pérez. La doctora Erika Pérez nos va a hablar de un tema hoy que es muy común, pero nos va a orientar, nos va a decir los pros y los contras. Sueros vitaminados como potencializador sexual y de otras áreas. Muy buenos días, doctora, y gracias por aceptar la invitación y sacar de su tiempo para orientarnos y orientar nuestros radioyentes. Bueno, pues nada, primero que nada, muchísimas gracias, ¿no? Todavía me pongo un poquito nerviosa cuando vengo a la radio, a pesar de que tengo unos añitos ya hablando para la gente, quienes me conocen, saben que me gusta mucho el tema de comunicarme con los pacientes. Y primero que nada, darle las gracias a los doctores Ledesma y Mateo por invitarme a este espacio y considerarme, ¿no? Con tanto ese preámbulo tan bonito sobre lo que nosotros queremos hacer, que es marcar la diferencia cuando nosotros hablamos de nutrición y sacar un poquito a los pacientes de la voz populis o de lo que piensa la gente, e irnos un poquito más a la parte científica que tiende a ser más objetiva. Y cuando hablamos de esa parte, antes de entrar en el tema, de esa parte científica, porque, bueno, nuestros radioyentes siempre queremos mantenerlos informados, qué significa una cosa, qué significa otra. Cuando hablamos de científico, la gente entra en pánico a veces. Entonces, ¿qué significa científico? Okay. Vamos a aplatanarle un poquito, sí, llevarla sí. al terreno de los pacientes. Fíjate, se supone que cuando yo hablo de la palabra científica, yo me refiero a que ha sido ampliamente estudiado. Y cuando hablo de que ha sido ampliamente estudiado, pues yo me refiero, para que los pacientes lo entiendan, es que si yo quiero decir que la vitamina D es importante para los pacientes, fue porque yo tomé una población de personas relativamente significativo, y eso es importante, la palabra significativo. O sea, cuando yo hablo de que fue un estudio en persona, fue que yo utilicé una muestra, una cantidad de personas lo suficientemente grande como para que eso yo lo pueda extrapolar o lo pueda llevar a la realidad de la práctica médica. Eso es lo primero. Entonces, nosotros en nutrición tenemos muchísimas limitaciones porque lo que es científico es limitado porque no se ha hecho tanto estudio cuando de alimentación se trata, y eso es importante porque para los pacientes tienen que entender que cuando yo dije yo quiero que tú uses candesartán o yo quiero que tú uses losartán para bajarte la presión, fue porque yo utilicé miles y a veces millones de pacientes, y con una sola pastillita yo pude comparar si eso comparado con nada hacía una diferencia para la presión. Eso es algo mucho más fácil de medir que yo decirte, no, mira, vamos a coger 10,000 personas y vamos a darle arroz, y a 10,000 personas no le vamos a dar arroz y vamos a ver cuál engorda y cuál no. Eso es muy difícil de lograr, principalmente por un tema de que yo tendría que internar 10,000 personas y supervisar que esa persona se lleve toda esa comida a la boca. Ya saber si el grano de arroz que hay aquí en Santo Domingo es el mismo que tú cultivas en Montecristi, para ponerte en contexto. O sea, la muestra de medida es muy variable en nutrición. Y eso hace que sea cada vez más difícil poder hablar de ciencia cuando de nutrición se trata. Entonces, de lo que vamos a hablar es qué se ha estudiado desde el punto de vista científico en diferentes áreas de nutrición, en este caso, sueros vitaminados y otros temas interesantes que vamos a hablar, y qué hay hasta el momento demostrado a la fecha, sabiendo que hay muchas limitaciones, como la que te acabo de decir, al momento de establecer conclusiones. Ya. Yo espero que eso haya respondido más o menos la Sí, pregunta. claro. Y cuando hablamos de suero vitaminado, o sea, aparte del suero vitaminado, esa guerra que tenemos frontal, digo tenemos frontal porque yo estoy seguro, convencido que tanto tú como Ledesma somos de la misma, vamos a decir, escuela, del mismo equipo, en que entendemos que el paciente es el centro, el paciente es lo más importante, y muchas veces cuando nos dicen, dame doctor, una pastillita, digo, bueno, pero es que no sé para qué te la voy a dar, yo tengo que investigar primero cuál es la situación. Entonces, entrando en el tema, ¿a qué se refiere el suero vitaminado? Que estoy tomando esto, pacientes que no son ni hipertensos ni diabéticos y toman 6, 7 medicamentos de que preventivo.
¿A qué se refiere con el suero vitaminado realmente? Ok, bueno, la palabra suero vitaminado es de suero, así como todo el mundo sabe, algo que se pone, que se inyecta, ¿no? Que te ponen un catéter en la vena y eso te lo inyectan, como que te pusieron un suero para hidratarte. Aquellos que se emborrachan y le ponen una dextrosa, le pusieron un suero dextroso. O sea, un suero es eso. Vitaminado que tiene vitaminas, ¿no? Entonces, eso es algo que ha venido revolucionando los últimos 10 años porque... pues antes a la gente tomarse una pastilla le resultaba cuestionable. ¿Qué tú me estás dando? Que yo no quiero beber pastilla, yo prefiero tomarme un té. Ahora la gente se lo está inyectando. O sea, ya ni siquiera tengo tanto temor de tomarme 15 pastillas al día. No, ahora quiero que tú me inyectes un suero para que vea que eso es lo que me va a hacer. Entonces, resulta que si es natural, la palabra natural, la gente la asocia con vitaminas, porque tiene algo de los alimentos que viene para ayudarte. Entonces, todo lo que se supone que es natural, a la gente le tiende a ser mucho más atractivo que si es un fármaco, que si es un químico. Como si todo eso que yo te estoy inyectando no pasó por el laboratorio para yo poderlo llevar. O sea, que es lo mismo. Absolutamente. Entonces, la palabra vitamina, para que la gente sepa, viene la palabra vitalidad, algo que es vital. Se supone que las vitaminas, cuando se fueron descubriendo, la idea era decirte, oye, tú necesitas de esto para poder vivir, es esencial para tu vida y tu cuerpo no lo produce. ¿Ok? O sea, de ahí es que vienen las palabras vitaminas. Pero resulta que a medida que hemos avanzando en la parte científica, nos hemos dado cuenta de que muchas de las vitaminas, nuestro cuerpo las produce de una manera autónoma. Nosotros tenemos mucha capacidad. Y que la mayoría de las vitaminas que hoy conocemos están en los alimentos de manera tan amplia que tú no necesitas suplementártela. Por eso se habla de que son micronutrientes, y una dosis muy pequeña para yo cubrir mis necesidades básicas para vivir, para darle esa vitalidad a mi cuerpo. Entonces, lo que pasa es que ahí no se quedó todo. La gente entendió la parte vital, es necesario para vivir, pero nadie te dijo, óyeme, pero en una cantidad de tan ínfima que tú comas 2 deditos de lechuga, 3 deditos de brócoli, carne todos los días, tú vas a cubrir esas necesidades para ponerlos en contexto. Pero son tantas los nutrientes que tal vez en una sociedad que no se sabe alimentar bien, es muy probable donde usted no cubra ni siquiera las necesidades básicas, y esa es la realidad. Tal vez esa idea de que usted puede conseguir todas las vitaminas en los alimentos es más realista en sociedades de mejor educación nutricional. ¿Cómo podría yo darme cuenta, doctora, si estoy teniendo algún desgaste físico? Porque a veces la gente se involucra tanto en actividades, en trabajo. Sin embargo, a propósito de que usted está hablando de vitamina, hay un desgaste y no se dan cuenta. Ok, bueno, tu pregunta es compleja porque la palabra desgaste no tiene nada que ver con vitaminas. El desgaste normalmente nosotros lo vemos cuando tenemos un paciente que ha perdido masa muscular. Okay. Casi siempre cuando tú me hablas de desgaste yo pienso en musculatura, que es el principal. Yo siempre le digo en inglés que el músculo es the currency of health, que es la moneda para hablar de salud. Yo quiero saber qué tan rico tú eres, qué tanto músculo tú tienes. Si tú tienes poco músculo, tú eres una persona pobre en salud, y eso es un paciente desgastado. Eso lo vemos más con la edad. Ahora, ¿cómo yo sé si un paciente tiene deficiencias nutricionales o deficiencias de vitaminas? Okay. Algunas de las que sí son esenciales y que yo no consigo en alimentos se pueden medir en sangre, como la vitamina D, que es una de las que yo no puedo conseguir en alimentos. La puedo conseguir del sol, pero el sol no es necesariamente nuestra principal forma de conseguirlo, por todo lo que hablan los dermatólogos sobre el cuidado de la piel, sobre la resequedad, sobre las arrugas, sobre el melanoma, sobre el cáncer. Entonces, ya tiende a ser necesaria la suplementación de vitamina D, que de hecho es una de las principales vitaminas relacionadas con la salud sexual, con la vitalidad en los hombres. ¿Y no se reflejaría esa deficiencia en la parte física cuando suceda? Claro, cuando nosotros vemos ya deficiencias de vitamina D notorias, es en deficiencias muy extremas, y la vemos principalmente en niños. Cuando los niveles de vitamina D están bajos, entonces empieza a haber degeneración de la ósea, ¿no? ¿Cómo se dice? La estructura ósea. Y desde los adultos que vemos osteoporosis, en los niños entonces se ve el raquitismo, que es muy frecuente por deficiencia de vitamina D. Pero son, de nuevo, niveles muy ínfimos, y usted ve como las piernas se ponen como si fueran 2 paréntesis así en curvatura. Esos son reflejos de deficiencias nutricionales. Interesante lo que Erika nos dice, porque nosotros aquí teníamos la tendencia a creer que los niños que estaban bien papeados, que eran gorditos, entonces estaban mejor alimentados
alimentados que otros. Hoy sabemos nosotros que un niño puede estar en un grado de obesidad y no tener gran cosa de masa muscular, pero también eso puede pasar en los adultos. Correcto. Yo siempre le digo a los pacientes, tú ves esa barriga que tú le ves a los niños desnutridos de África. Eso no es que están gorditos, papiaditos. Esa es la desnutrición proteica, falta de proteína tan importante que le da kwashiorkor o que le da un marasmo, lo que hace. O sea, que nosotros ya no vemos la barriguita. Yo le decía a un paciente que fue los otros días, esta semana que pasó tenía yo 2 pacientes de unos 80 años, 70 años, que han perdido mucha masa muscular, que es normal con la edad, pero tienen barriga. Y ellos quieren más barriga, ellos quieren un poquito más de peso, porque vivimos en una sociedad con tendencia a la obesidad, con tendencia al sobrepeso. Aquí un hombre camina en Europa y sabe que está obeso, se siente en sobrepeso, porque culturalmente es un país muy pro delgadez, pero aquí no, aquí es casi mandatoria. Doctora, la barriga. Yo estoy preocupado porque el tema del suero, yo recibo pacientes, doctor, yo estoy un poco débil, yo necesito que usted me ponga un suero. Yo digo, bueno, yo no hago eso, ni sé cómo se hace. Bien. Ni sé cuál es la función, y entonces los pacientes me dan unas descripciones que yo no sé de dónde la sacan, pero bueno. Entonces eso se ha convertido aquí en una epidemia, se puede decir. Lamentablemente incluso médicos que se están dando la tarea de hacer cosas que saben que no funciona. Yo sé que eso puede lastimar a alguien, pero no lo estamos haciendo con esa intención. Lo hacemos con la intención de defender a la población, de defender a nuestros pacientes, de que tengan un tratamiento con criterio definido. Entonces, cuando yo recibo a esos pacientes y me dicen, no, pues ya me inyectaron tal cosa, o sea, yo creo que usted nos oriente con relación al suero vitaminado. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Realmente es necesario? ¿Para qué se usa? ¿Por qué hay tanta demanda de este tipo de tratamiento? Gracias por volver a llevarme al tema, que si me siguen preguntando de otras cosas me voy a ir. Mira, fíjate que la respuesta corta de si el suero vitaminado es eficiente, la respuesta es que depende, y que depende a corto plazo. Por ejemplo, tú me dices, no, Erika, yo quiero ponerme un suero porque a mí me acaba de dar COVID, o porque yo tengo COVID, y yo quiero que tú me pongas unas ultradosis de vitamina C, y que tú me pongas, eso es muy popular aquí, vitamina A, B, porque es que yo siento que eso me va a ayudar a fortalecer mi sistema inmunológico, que es principalmente el concepto de estos sueros vitaminados. Entonces te voy a decir, mira, la realidad es que como las mayorías de las vitaminas que tienen estos sueros vitaminados son hidrosolubles, las cantidades excesivas de estas vitaminas, para ponerlo llano, se van a eliminar por la orina, el exceso, porque simplemente no hay depósitos en nuestro cuerpo. Y si los hay, entonces van a estar en niveles tóxicos y no te conviene. Entonces, yo no logro con este exceso de vitamina que tú te pones, ni de C, ni de A, ni nada de eso, ni de D, ninguna, conseguir ningún efecto positivo, porque el resto tu cuerpo simplemente lo va a eliminar porque no le funciona, no hace nada con el exceso de vitamina. Entonces, esa sensación que tú puedes tener de que tú estás mejor es completamente un placebo. Yeah. Yo no tengo evidencia científica. Un placebo significa que es nada, que no tiene ningún efecto. Es psicológico. Es psicológico el efecto. Y el efecto psicológico es real, déjame decirte, ¿eh? Porque nosotros nos creemos lo que nosotros no queramos creer. Yo me creo que yo soy lindísima y yo me soy y soy lindísima. Entonces, realmente yo no quiero quitarle el efecto tan fuerte a la psicología que tiene eso y muchísimas otras cosas en el contexto. Pero si vamos a la parte pragmática, a la parte real, de si eso resuelve o no algún problema que yo tenga, no. Sí, realmente hay una relación muy directa entre el sistema inmunológico y la vitamina D. Entonces, sí, yo les recomiendo a mis pacientes suplementarse la vitamina D, pero no en suero, de manera diaria o de manera protocolar de una vez al mes, dependiendo de la dosis que usted elija, sabiendo que como no es hidrosoluble, sino liposoluble, sí se deposita en los tejidos, y si usted no monitorea los niveles puede llegar a ser tóxica. Pero eso en caso de que tenga deficiencia. Pero la mayoría de la gente va a tener deficiencia si no se la suplementa. Okay. O sea, esa es la realidad. Entonces, es importante monitorearla por lo menos cada 3 meses para ver cuáles son los niveles, que idealmente anda entre 50, 60, 70, no entre 30, que es el límite inferior, y cerca de 100, entonces podría dar los mismos efectos de tener hipercalcemia o exceso de calcio, que es lo que produce el exceso de vitamina D. Entonces, hay otros sueros vitaminados que se están utilizando que tienen L-carnitina, que tienen cromo, que tienen zinc, porque todos esos
estos nutrientes se han asociado a aumentar el nivel de energía, a hacerme sentir muchísimo más potente, para personas que van de viaje, que van a hacer alguna conferencia, que tienen alguna ponencia importante, que tienen algún tipo de situación, sienten que esto es como un boost, como si, oye, te voy a poner el turbo. Oye, eso suena chulísimo si tú lo pones en contexto, si eso pudiera existir, eso lo vemos en la película. Wow, le inyecté algo que le dio energía y lo puso como Flash, lo puso como Hulk. O sea, entonces yo pienso que es más pensando en ese tipo de tendencia, en algo que yo he visto de una manera muy, ¿cómo se dice? Ficticia. Que yo me voy a colocar esto pensando que va a tener un efecto. Y eso va a tener el efecto que tu psicología le quiera dar. Pero del punto de vista científico, señores, eso no tiene ningún efecto, ni a corto ni a largo plazo. Por eso decía yo que dependía de lo que tú quisieras creer. Ya. ¿Te va a hacer daño? No tenemos ninguna evidencia de que hasta el momento estos sueros puedan realmente tener algún efecto dañino en los pacientes. Pero no te va a beneficiar tampoco. Tampoco te va a beneficiar. Yo quise escuchar la opinión tuya porque nuestra idea es, por ejemplo, evitar que ese paciente que a lo mejor hace un esfuerzo porque eso no lo hacen gratis. Claro, es bastante costoso. Bueno, entonces, lo primero es eso. Y lo segundo, que verifique realmente, porque si un médico tiene criterio para hacer un tipo de tratamiento de este tipo, debe tener la evidencia de que, bueno, yo te voy a poner esto porque tú tienes una deficiencia de aquello. Entonces yo creo que debemos ser un poquito más más sensible, más condescendiente, más ético. Más ético. En la parte de la medicina, porque nosotros realmente cuando un paciente llega a nuestra consulta, que entrega su salud a nosotros, yo creo que tenemos que tener esa misma gratitud también. Seriedad. Y verlo como un hijo, un hermano, tu papá, tu mamá. ¿Tú le harías eso a tu papá o a un hermano o a un hijo tuyo? Entonces, si tú no se lo haces a un hijo tuyo, caramba, pues tampoco se lo haga a un paciente que está confiando en ti como profesional. Entonces, ese es el mensaje que queremos llevar en el día de hoy de este tipo de situación que está ocurriendo con mucha frecuencia y que al fin y al cabo el paciente no resuelve nada. Bueno, vámonos a una pausa. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z.